Consideración la proposición. Tiene la palabra el doctor Alfredo Molina. Con el saludo a usted, presidente, a todos los colegas y a las personas que se encuentran en el recinto, decirle al doctor Inti que depende del debate, o sea, si el tema de servicios públicos como tal, pues ahí sí está el ministro de Vivienda en primera línea, pero frente al tema de la regulación de rellenos y frente al asunto netamente ambiental, sí el que fija la política es el ministerio. Hay dos políticas cruzadas, más bien en ese sentido. Y también pues el regulador natural va a ser la corporación respectiva. Entonces precisamente yo creo que sí es pertinente la sugerencia que te la decía en voz baja antes de que el doctor Nicolás hiciera su apreciación, en el sentido de que yo creo que el ministerio sí debe estar en ese debate, simplemente como por decir que la política sobre el manejo diferente al servicio público ambiental de residuos sólidos está en cabeza del Ministerio de Ambiente. Entonces me parece, Inti, que para enriquecer el debate sí es importante que adicionen dentro de los citados al Ministerio de Ambiente, si es que se va a tocar un tema integral en relación a los residuos sólidos. Simplemente quería decir eso, y también, presidente, con la venia del doctor Rubén Darío y del doctor Nicolás, adicionarme a la proposición del debate minero en UAT. Ya firmé la proposición adicional, simplemente para también ser citante del debate, y también aclarar ahí que para UAT no necesitamos pasajes, necesitamos irnos al norte 2 horas, simplemente pues porque a veces esas proposiciones, pasajes, tanto esto, la gente dice, uy, es que tantas cosas, pero es simplemente coordinar, y eso lo hacemos los tres, yo creo, y organizamos pues cómo nos podemos ir entre todos hacia allá. Entonces, muchas gracias. Ya la última. Proposición: cítese al director del ICA y al ministro de Agricultura con el fin de explicar a la comisión el trámite de expedición de las guías de conducción de ganado. Se adiciona un cuestionario. Están leídos las proposiciones, sométalas a consideración con las adiciones propuestas por el doctor Echeverry y por el doctor Molina a la proposición del representante Asprilla, señor presidente. En consideración las proposiciones leídas, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueban las proposiciones leídas? Han sido aprobadas las proposiciones leídas con las aditivas, señor presidente. Reiniciamos entonces el debate. Tiene la palabra el doctor Marco Sergio primero. Rafael de Primavera. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable representante. Siempre sus intervenciones nos llenan de solaz el espíritu. Tiene la palabra el honorable representante Alfredo Molina. Presidente, gracias. Con el agradecimiento también a Marco Sergio por tan excelente reflexión en otro tono, desde una dinámica del corazón y desde una dinámica también desde las vivencias que nos permiten identificarnos como nación. Y gracias por dedicarlo a la unidad, Marco Sergio, porque usted tiene toda la razón. La vida es de todos y el ambiente igual, y obviamente no tiene ni distingos de credo, raza, ni menos de partidos. Entonces, bastante profunda la reflexión. Respecto al tema de la presentación anterior, presidente, simplemente, y lo que también se está disertando en relación a páramos y humedales, quería simplemente anotar muy brevemente, en el sentido de aportar al debate, y eso lo hemos venido hablando con el doctor Luciano, que ha sido una persona bastante inquieta en el tema, y también con el doctor Echeverry, que han venido disertando respecto a al tema de páramos y al proyecto de ley que está en discusión, que va a permitir en un momento dado tratar de profundizar en lo que se ha dado en la ley 1450 y en el nuevo marco regulatorio del plan de desarrollo, donde obviamente se toca tangencialmente el tema de páramo, pero
ahí puede haber una situación muy restrictiva o también puede ser una situación no concreta para lo que requiere el país. En el primer estadio, para este segundo plan de desarrollo, yo insistí en que era mejor la escala 1.25.000, sin embargo, se alegó que no había la economía para poder incorporar a los institutos técnicos o un presupuesto adicional que permitiera llegar a esa escala. Entonces se dejó abierto, entonces se dijo a escala 1.100.000 o 1.25.000 si está disponible. Eso fue una crítica que yo hice en su momento porque era premiar un poco el no esfuerzo de buscar recursos para llegar a escalas más apropiadas en relación al horizonte técnico que debe tener cualquier escenario de planificación, y es tener una lupa más amplia, y sobre todo que esa lupa más amplia va a permitir tener un mejor diagnóstico y una mayor planificación. Y efectivamente ahí quedamos, abrimos un poco la brecha. Tal vez mi concepto personal fue que retrocedimos, dejando abierto un escalonamiento más grande. Debimos haber buscado plata para llegar a la escala 1.25.000 y haber hecho una evaluación bastante objetiva respecto a por qué no hicimos los estudios a escala 1.25.000 y seguir buscando plata. Inclusive es una escala que tampoco es la mejor, solo para el entendimiento del auditorio, los que no la... Es casi como tomar un tensiómetro de media tecnología a la escala 1.25.000, teniendo tensiómetros de punta para tomar la presión arterial, hoy que le dan a uno en un segundo casi esa decisión y poder tomar el médico una discusión inmediata. Yo creo que el escalonamiento debería estar ya mínimo a predial en muchos sitios, a escala 1.10.000. Antes más exigente ese escalonamiento para tomar una planificación del territorio. Y lo digo porque una cosa es mirar el páramo desde la dimensión general y otra cosa es mirar el páramo en la superposición predial. Y esto es muy importante, y lo digo porque muchas personas hoy tienen su capital de ancestros y han sido heredadas estas tierras. Si fueran grandes extensiones estaría una discusión, pero en el tema de la microzonificación, de la microparcelación que hay en la sabana, por ejemplo, aquí estamos hablando de 2 hectáreas, y si esas 2 hectáreas le imponemos una medida de manejo total, esa es una imposición de manejo real en la técnica, pero la gente va a decir, oiga, estoy siendo despojado técnicamente de mi territorio. Y eso es lo que tenemos que superponer en la discusión, no porque tenemos que ser simplistas, pero sí hay que hablar un poco de esa dinámica social. Me encanta la reflexión de los expositores anteriores al final, en el sentido de que, ojo, lo social, porque el error es histórico de la ocupación de montañas, y nos subimos a las montañas y obviamente nos subimos en el páramo. Cuando, por ejemplo, ahorita hablaban de ¿cuáles han sido las ciudades que están establecidas en la sabana, 2.600 a 2.700 metros? Esos son bosques altoandinos, de plano, son bosques altoandinos, ya destruidos muchos. Pero hay municipios como Carmen de Carupa, acá, cerca, en la provincia de Ubaté, a 3.200 metros. Están establecidos, es un municipio como tal. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Es decir, es un municipio que está en el páramo. ¿Y cuál sería entonces la discusión complementaria? Que yo creo que el llamado que hacía hoy también, que hace hoy Rubén Darío en esa dimensión, y es cómo entre todos podemos hacer una mezcla entre lo técnico, pero lo técnico de punta y lo técnico con superposición también de predial, porque esto no es solamente áreas de homogenización, porque planear el territorio con áreas de homogenización general es muy fácil, pero vaya al territorio particular y ahí hay unos grandes problemas. Y mira, Ángel María, para el debate que nosotros tenemos, por ejemplo, frente a minería, el 5% de esos territorios están ocupados para temas mineros, es decir, que el peso específico de esa actividad minera no es tan fuerte en eso, es más lo agropecuario, y ojo con eso, porque ahí hay un gran problema respecto a qué vamos a hacer en la decisión, en la toma de posición frente a unas áreas de conservación que despojarían las acciones agropecuarias. Háblese ganadería, papa, una cantidad de procesos agropecuarios que dependen de esta acción. Entonces es simplemente para hacer un llamado de atención en el sentido de que el análisis
en el marco de la futura ley tiene que ser bastante integral, porque es un gran problema el que se puede generar allí de manera socioeconómica. No quiere decir que el ambiente no esté por encima de todo, y eso yo hoy siempre lo he dicho que sí, obviamente. Pero el problema, y lo he dicho yo, es que muchas veces estamos planificando el territorio como si estuviéramos en la época de antes de llegar Gonzalo Jiménez de Quesada, y eso lo he dicho 1000 veces. Hoy ya Gonzalo Jiménez llegó y ya pasaron 500 años. Y ahí hay otro problema, porque en esos 500 años hay una ocupación, sí, antitécnica, sí, reconozcámonos eso. Que hay una ocupación no planificada y en deterioro del ecosistema, sí. Pero ahí hay que hacer una gran articulación de la dinámica socioeconómica, porque el ecosistema como tal es fundamental, pero como lo estaban planteando en la exposición anterior, el ecosistema ante una ausencia real de política de establecimiento social, por el contrario se ve más vulnerado porque la sociedad vive de algo. Y una sociedad con problemas sociales y económicos busca el ecosistema, casi como la minería, que es mi gran dilema hoy. La minería se hace en muchos sitios de forma ilegal e irregular, es por ausencia de política de Estado y por ausencia de control. Y por ausencia también de un pacto social, que era el que planteaba en la discusión anterior, cómo hacer un pacto entre todos. Usted lo planteaba, Luciano, cómo entre todos tener un pacto social, como si fuera una nueva carta en la navegación, que permita que estén todos los sectores vinculados, pero también un reconocimiento de todos en legitimidad de lo que se hizo. Porque, por ejemplo, lo de Santurbán es bueno en materia técnica ambiental, pero es malo en materia social. Usted va y lo habla y ellos no están felices. Y usted que fue con nosotros, Crisanto, en la comisión anterior, hace 2, 3 años, de 60 intervenciones, 58 eran a favor de la minería de la comunidad de allá, inclusive de los alcaldes de allá. Entonces uno dice, ahí hay alguna cosa que está en desconexión, porque muy bien una cosa, pero eso sin superposición de todos los temas o sin superposición de todas las pobladores es muy importante. Y remato con esto. Así como las consultas previas, así como todas las licencias ambientales deben consultar a comunidades, etnias, afros, yo sí tengo una preocupación, sobre todo colegas agropecuarios. Nadie está consultando con los campesinos. Y gran problema, señores, ese. Y yo sé que todos venimos de los escenarios más rurales, ¿sí? Pero ahí hay un gran problema, no estamos consultando al campesino. O sea, al campesino le imponen todo y nadie le consulta. Y el campesino debería tener una priorización dentro de las dinámicas de consulta también, si es que las consultas son importantes dentro del reconocimiento de sociedad. Y a mí me parece que ahí hemos vulnerado el derecho del campesino agropecuario, que es el que ocupó el territorio colombiano, y nadie le consulta. Nadie le consulta. Ese es un tema, yo sé de la importancia de este marco normativo, sino ese marco normativo tiene que tener un epicentro de la línea base ambiental, hoy con un reconocimiento importante que está alterada. Ojo, y esa alteración muchas veces va a haber una homologación, así nos duela reconocerlo, pero tendrá que reconocerse en algunos lados. ¿O es que vamos a desocupar la sabana, Rubén Darío? Ya hoy hay un gran problema en las áreas, en los distritos de manejo integrado, que están hoy en la zona de Guerrero, Laguna Verde, en la parte solamente de la amortiguación. Ahí hay un gran problema. Y la gente hoy se está sintiendo excluida, se está sintiendo expropiada técnicamente, porque le afectaron su predio, un predio que unos días era de papa, con antitécnica, puede ser cierto, pero son técnicas que le aplicaron en constancia, inclusive el mismo Estado, la reforma agraria la hizo en los años finales de los años 60, entregando territorios conservados. Y si ustedes se acuerdan, la política era el que tomara 30% del terreno, el terreno era de él. ¿Y cómo lo hicieron? Abriendo trocha y abriendo bosque. Y ahora, ¿cómo echamos para atrás? Eso es un gran problema. A mí todos los días esas situaciones no me dejan dormir. Y se lo digo porque nosotros tenemos que entrar a una acción técnica, pero a una acción de reconocimiento. ¿Hasta dónde? Y ahí es donde vuelvo a insistir en la técnica.
ese reconocimiento tiene que ver con un mapa con una lupa así de grande, donde uno diga, el señor Pedro Pérez sí, el señor Pedro Vargas no, y si el señor Pedro Pérez sí, necesariamente porque ahí quedó el nacimiento del humedal, a ese señor tendrá que dársele una compensación, tendrá que dársele una forma de vivir distinta, porque es que las tomas de decisión de Estado son también una forma de desplazamiento técnico de las personas. Rubén Darío, estando en un territorio que usted conoce en Oriente, hace poco me salió una señora el jueves pasado, a decirme, doctor, ¿usted sabe cuánto me pagaron por la casa cuando hicieron la vía al llano? A mí, que quedaba ahí sobre la vía, 12 millones de pesos. Y le pregunté, ¿hace cuánto? Hace 2 años. ¿Sabe cuánto era el subsidio de la vivienda de interés prioritario en Colombia hace 2 años? 38 millones de pesos. O sea, no le pagaron ni para una vivienda de interés prioritario. Ese es un ejercicio que hay que reflexionarlo, señores. Y aquí el tema es, hoy, las áreas de conservación, me están diciendo, y en la política pública, por ejemplo, el departamento de Cundinamarca, 3 millones de pesos vale una hectárea de conservación. 3 millones de pesos. Luciano, eso es una persona que tiene 10 hectáreas, que en el valor de la papa, cada hectárea vale 50 millones. Es decir, 10 hectáreas, 50 millones, 500 millones el valor de su finca. Y si se la van a comprar para conservación, dice que vale 30 millones de pesos. Oiga, venga, eso es vergonzoso. O sea, vamos a hacer cosas por el país, pero así no se consigue la paz. Olvídese que ahí consigue la paz. Entonces, el tema de lo ambiental es fundamental, y eso creo que ha sido uno de mis pilares fundamentales en la base técnica que defendemos en lo individual como congresista. Pero eso tiene que ser a costa de ¿quién? Esa es la pregunta, y ahí está la hipótesis, y ahí debe haber un alto compromiso, y yo creería que el valor del suelo de conservación debería tener el valor del suelo más costoso, como hoy está en Colombia, o de lo contrario, esas áreas van a ser siempre entrando en una materia de economía, como quien dice, compre humedales a 3 millones de pesos, y sí hay que comprarlos, pero hay que comprarlos como el metro cuadrado más costoso de Colombia. ¿Y quién lo debe pagar? Ahí está el otro llamamiento, ¿quién lo debe pagar? Yo creería que las compañías que utilizan el agua, que las ciudades que utilizamos el agua, y unos instrumentos económicos y financieros completamente definidos para eso, pero no bajo una acción de todo el mundo reclama ambiente, pero ahí sí como esa todo el mundo reclama y nadie se compromete, como una parodia que hay muy importante en la televisión colombiana. Todo el mundo reclama y nadie se compromete. Y definitivamente en una economía mundial de mercado, yo sí creo hoy, sin pasar de economicista, que las soluciones ambientales del país también necesitan economía. Y una economía exacta y seria para el campesino. Y una economía exacta y seria para labores de administración y conservación de las áreas protegidas. Y una economía exacta y seria que pague lo que debe pagar frente a las dinámicas del agua. ¿O qué? ¿De dónde traen el agua para Bogotá? Del río Bogotá y de Chingaza. Vaya, pregunte cuánto paga el acueducto de Bogotá por tasa por uso de agua a las autoridades ambientales, buenas y malas, como quiera, porque ese es otro debate. Porque si son malas, cambiémoslos. Pero si son malos los gerentes, pues cambiémoslos también. Pero las instituciones están por encima de esa discusión. Y esas instituciones son las que deben llevar la política pública en materia de eso. Pero esas instituciones sin plata no hacen nada tampoco. Ni habrá regulación, ni habrá autoridad, ni habrá nada. Y ahí hagamos el debate abierto, vuelvo y reitero, en el tema del agua, ¿cuánto están pagando los grandes consumidores de agua por el agua? Hagamos la reflexión y preguntémosle, verá, es ínfimo lo que pagan por el agua, como es ínfimo la tasa retributiva que hoy están pagando los que contaminan los ríos. Y más vergonzoso aún, que los que contaminan los ríos sean las capitales del país que no tienen plantas de aguas residuales, y por tanto ahí no hay una política clara frente a nada. Entonces sí, decimos, yo contamino el río, pero como estoy en una dinámica de la sociedad, a ese señor ciudad
nadie le carga un problema, pero un día sí nos inventamos, porque la línea verde pasó por un predio de un señor que tenía 5 hectáreas y se le dice, se va o reciba los 15 millones, o se queda pero no puede comer. Ahí hay un gran debate, y yo sí quiero decirles, muchachos y amigos de esta comisión, que el debate es supremamente interesante, pero tiene que estar ahí, en ese punto específico. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Porque no es que sea sí o no agricultura, sí o no conservación, sí o no minería, sí o no, yo no sé qué, cualquier actividad, es ese pacto social, casi retomando a Rousseau, querido Luciano, es el que vamos a tener que hacer, y con una línea base muy estudiada y muy bien delimitada. Yo creo que los estudios generales están muy bien, pero ahora cojamos ese estudio, apliquémoslo a cada territorio, a cada uno, y ahí van a pasar cosas como las que yo ya sé, que hay un sitio que es páramo, pero era Carmen de Carupa, ya me tocó darme la pela, decir, sí, y entonces hagamos también como en la simbología de las víctimas, en la identidad nacional, ¿cierto? La simbología que hace, reconocimiento, perdón, ¿cierto? Y en la reparación, tenemos que reparar en sitios hoy protegidos, y donde no haya qué hacer, pues hay que hacer eso, porque definitivamente yo no creería que nosotros en la política pública estemos pensando en que vamos a volver al estadio cero. Eso sí no es posible, porque el estadio cero hace que reubiquemos a Bogotá, que se ubicó en un humedal y donde el bosque andino es el más importante, y aquí también habían tinguas y habían aves importantes de biodiversidad, y por acá también pasaban tal vez los osos de anteojos buscando integración entre montañas, porque ellos están más arriba en un bosque alto andino, y por acá también habían cóndores, Rubén, que precisamente Cundinamarca es tierra de cóndor, ¿y sabe cuántos hay? Ni uno, naturalmente. Entonces, y esa es la dinámica social real, reconozcamos lo que somos, reconozcamos lo que tenemos, y todo lo que vayamos a planificar a partir de la técnica está muy bien, pero sobre lo social, y habrá que hacer un reconocimiento de cuántas más situaciones van a pasar si no tomamos decisiones rápidamente, y como se dice, si no nos damos la pela rápidamente, como dice el cuento, porque ahorita la paz va a ser posible, por ejemplo en materia de lo humano, pero la paz tendrá que tener unos sacrificados y unos sacrificios también respecto a temas que hoy violarían los derechos, por ejemplo el derecho internacional humanitario, o los derechos humanos de manera general. Pero ¿qué está por encima? ¿El epicentro Colombia, el individuo o un colectivo social que está reclamando cosas? Es lo mismo en ambiente, y ahí tenemos que seguir discutiendo y disertando, porque esas líneas tan planas en relación a la conservación son importantes, pero el ecocentrismo no nos hace bien tampoco. Yo sí quiero hacer un llamado muy claro a esa línea ecocéntrica, a que nos volvamos más de centro, y al antropocentrismo también, a que nos volvamos un poquito más ecocéntricos. ¿Por qué? Porque ahí está lo humano y lo ambiental en una integración natural, pero tiene que ser efectivo bajo una planificación que el lenguaje del campesino lo entienda, porque al final el campesino lo que le va a preguntar a usted, Ángel María, es, bueno, doctor Ángel María, pero yo en qué punto quedé adentro y quedé afuera de la línea de conservación. Y eso tiene unas implicaciones muy pragmáticas, que cuando usted queda adentro, inmediatamente tiene que entrar a un registro, y luego ese registro le va a decir a su predio, en el predial, categoría de uso, conservación. Vaya, pregunte cuánta plata le va a prestar un banco a ese señor a partir de la fecha, que es otra política de Estado que hay que hacer. O sea, el banco agrario debería ser el banco de lo rural, y el banco de lo rural debería prestarle también a ese campesino que le afectamos su predio. ¿Para qué? Para que se quede ahí, pero ahora haciendo tal vez, Rubén, otras actividades distintas a la agricultura, pero puede estar haciendo reforestación, puede estar haciendo conservación de humedales, pero eso tendría que volverse una actividad que valga, para que él retribuya su economía y para poder pagar el crédito. Es que entiéndame que esta dinámica es bien compleja, y esa es la práctica. O sea, yo últimamente, después de haber estado tan en la alta técnica, estoy mirando que eso es importante, pero la realidad es otra,
y termina uno completamente extrañado de lo que estamos haciendo respecto a lo antitécnico, a lo antisocial más bien, lo no social, las acciones de la mucha técnica para llegar a cogerla a la gente y sacrificarla. Y entonces por eso yo celebro, Nicolás y Rubén, ese debate, por ejemplo, de minería en Ubaté, porque allá toda la minería está por encima de los 2.600 y no está en unas áreas protegidas, allá no hay nada protegido ya, desafortunadamente. Entonces, ¿ahora qué hay que proteger? Vale, vamos a mirar dónde hay que proteger, y esos campesinos rurales, porque es que se cree que el campesino es solamente el agropecuario, ¿no? El campesino es minero tradicional también. Y allá la gente de Lenguasaque, la gente de Guachetá, la gente de Cucunubá, van a reclamar seguir viviendo en sus minerías de carbón y que los dejen trabajar. Y esa, claro, cuando usted mira la conformación biótica y física del territorio, pues es una conservación de bosque alto andino y de páramo tal vez en el Carmen de Carupa, pero eso ya no pasó. Ahí está el punto de la discusión. Presidente, estamos listos a que construyamos ese pacto social, y yo sí lo tomo, Luciano, porque usted podría convertirse en el Rousseau de esta comisión. Un abrazo. Muy bien. Doctor Luciano Grisales. Bueno, yo simplemente quiero decir que este es pues un debate y además una discusión que inició hace muchos años, que evidentemente no se ha agotado por lo que entendemos de la evolución de las normas y las leyes, si tenemos en cuenta que ellas están pues cumpliendo una función específica de resolver conflictos y mejorar la convivencia. De la exposición del doctor Carlos Sarmiento